íbamos a conversar con Pedro Ángel Palou sobre Morelos, sobre 2 libros de Morelos. En primer lugar, Morelos, Morir es nada, editado por Planeta. Esta es una novela extraordinaria. Gracias. Y en segundo lugar, Charlas de café con José María Morelos, de Editorial Grijalvo, ¿no? De todas maneras es lo mismo, es el mismo tema. Claro, claro, desde dos registros totalmente distintos, pero es lo mismo. Sí. Entonces, bueno, arranquémonos con Morelos, Morelos el hombre, ¿no? Yo creo que eso es lo que está más crudamente expuesto en los dos. Además es muy importante porque ¿qué sentido tiene escribir novela histórica o acercarnos mediante el ensayo a un personaje si no le podemos quitar estos capas de barniz e incluso de bronce que la historia oficial les ha agregado, ¿no? Entonces ahí creo que... Y que además empobrecen mucho su muchísimo. historia, o sea, porque parece que Morelos nació el día que habló con Hidalgo para hacerse cargo de la campaña del sur y después, pues, ¿dónde estaba? ¿Qué hizo? ¿Cómo se formó? ¿No? ¿Por qué hay un personaje tan interesante en la historia de la Revolución de Independencia como Morelos? Pues porque tiene una formación. Porque queda huérfano muy pequeño. Esta orfandad lo va a marcar radicalmente por 2 razones. Primero, porque la madre, ante la pobreza en que los deja este padre pendenciero, juguetón, que incluso en cartas, en albures de cartas, apostaba hasta los terrenos que tenían, y que luego se fuga, porque no queda huérfano al principio, es una orfandad temporal. Se lleva al hermano mayor, el padre, y se va a San Luis Potosí, y los deja solos en Valladolid. Y entonces, reaparece 9 años después, para irse a morir. Todavía tener una hija, todavía embarazar a la madre de una hija, de la hermana menor, e irse a morir ya de cirrosis después de estas pendencias largas y de décadas, irse a morir a Valladolid. Pero entonces, desde ese momento, la madre, que es una figura interesantísima, presiona a Morelos y presiona a todos los que puede para lograr recuperar una herencia del abuelo, que estaba en forma de una capellanía. Y hay que entender qué quiere decir esto. El abuelo dejó un dinero, pero para que uno de sus descendientes se volviera capellán, tenía que ser sacerdote para recibir esa herencia. ¿Y tenía que ser español? Y tenía que ser español. Entonces la madre se entra en una guerra personal por lograr defender la pureza racial de su hijo, que es imposible de defender porque pues es un mulato, y afromestizo, y lograr tan pronto como pueda que este hombre abrace la carrera eclesiástica. No logra lo primero, lo eclesiástico va a tardar muchísimos años, porque además necesitan un dinero concreto, y el tío se lo lleva a Patzingán a trabajar en una hacienda. Esto es la otra marca. ¿Y qué va haciendo Morelos en esos años? Se va formando sobre todo en el conocimiento muy estricto de la orografía, que va desde Apatzingán hasta Acapulco. Él va como comerciante, él muy pronto deja de ser aparcelero en esa hacienda y comercia para la hacienda, obviamente, como empleado. Va a la nao de China, va hasta Acapulco y regresa. Y entonces eso va a ser central cuando tenga los ejércitos en el sur y pueda incluso obtener el triunfo en Acapulco, este puerto tan difícil. Eso explica mucho de sus éxitos como estratega militar. Claro. Indudablemente. Y luego José María Izazaga, que era el hacendado de la hacienda de Junto, que lo conoce y lo llega a respetar muchísimo, es quien le da la carta para que se haga sacerdote. Es decir, la mamá sigue insistiendo, e Izazaga lo recomienda. Es un hombre muy pobre, y lo recomienda, y a pesar de la recomendación de Izazaga, entra como becario capón. ¿Qué quiere decir esto? Que llevaba una capa y que no podía dormir, no había suficiente dinero para pagar una noche, entonces no dormía en el seminario Nicolaita en San Nicolás de Hidalgo, porque no tiene dinero, es un becario capón. Ahí hay otra explicación, digamos, después de la sensibilidad social que tiene. Conoce el Morelos, campo muy bien, conoce el campo. Hay las grandes lecturas que tiene Hidalgo y que tiene, curiosamente, el obispo, que terminaba teniendo también el obispo bastardo de Valladolid, Abad y Queipo, permiten una lectura agraria interesantísima de ese México, y de cómo no se había resuelto el tema de las viejas encomiendas indígenas. Entonces, él conoce muy claramente el campo, conoce la pobreza,
abraza la carrera eclesiástica y se vuelve un gran lector. No hay que nunca pensar en un Morelos que es como el burro que tocó la flauta, ¿no? Se vuelve un gran lector de los jesuitas, es un experto en Hugo Grocio. Oye, no hubiera tocado la flauta, ¿eh? No, y no hubiera podido, ¿no? Digo, no, pero es no esa flauta que le tocó. Y a mí me parece que desde el principio Morelos, bueno, sus exámenes de latín está comprobados, fueron muy buenos en México, regresa, pero sigue teniendo este problema. Entonces Abadie Queipo, que le toca ver el caso como obispo auxiliar, declara que hay impureza de sangre y no obtiene la capellanía, que es la primera gran tragedia para la madre. Tantos años esperando recuperar esta herencia y se encuentra que en la abuela paterna, en la abuela materna, perdón, hay impureza de sangre. Y obviamente no recibe la capellanía. Como ha hecho muchos amigos a lo largo de estos últimos años de la carrera eclesiástica, que la abraza a los 24 años. Él, después de todos estos años de parcelero, hasta los 24, llega. Que eso ya en aquel tiempo era tener muchos años. Era un hombre bastante grande para empezar a estudiar de jovencito con Hidalgo. Lo que obtiene es una mínima capellanía en un pueblo donde terminará muriendo la madre de calor, en lo que ahora es la zona, digamos, de Lázaro Cárdenas, en el sur de Michoacán. ¿Es Carácuaro? Así es. Y este pequeño cura de un pueblo mísero, sin embargo, tiene muchos conocimientos de carpintería, de albañilería y de campo. Pero ¿por qué en el momento en que le encarga la campaña del sur le tiene tanta confianza? Yo creo que por un lado le tiene confianza, pero por el otro no hay campaña del sur. Es muy irónico este momento de la historia de México porque sí que lo es, ¿eh? Él va y lo persigue y le dice el oficial, no, hasta Teclo, en Teclo lo va a recibir. Por fin sigue este hombre que medía 1,63, que era de pierna zamba, gordito. Hay que decir toda esta descripción para el argumento que voy a usar, y entonces va y se presenta ante Hidalgo y le dice, estoy dispuesto a aceptar que esta lucha de ustedes justa y yo quiero ser el capellán. Y la respuesta que tenemos en la historia, que la cuentan desde los primeros cronistas, Carlos María Bustamante o Lucas Alamanes, se lo queda viendo y le dice, pues usted no tiene cara de capellán, más bien tiene cara de general. ¿Cuál general, no? O sea, tiene cara de todo menos de militar este pobre hombre. Y le dice, le encargo que usted haga y levante al ejército del sur. Bueno, lo que le estaba diciendo, nosotros ahorita no necesitamos capellanes, necesitamos generales. Estamos en una guerra. Y aquí ya entre mi caso y los demás tenemos suficientes capellanes. Y este hombre toma en serio las órdenes, tan en serio que la revolución de independencia de Hidalgo no durará más de 5 meses y en cambio la de Morelos durará 15 años. Oye, lo que es muy impresionante de Morelos es que reconocido por nacionales, por extranjeros, por todo el mundo, él Bonaparte mismo termina diciendo. Bonaparte dice, yo tuviera, ¿cómo dijo? Tuviera varios si tuviera varios Morelos, nunca hubiera perdido, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, ¿de dónde le sale esta capacidad de estratega tan impresionante? Yo creo que la va descubriendo en el camino. Él no sabe, obviamente, que es un militar. Sí. Él se encuentra con un ejército, además, y está hoy muy estudiado ese ejército. Paul Young ha hecho hasta las estadísticas, cuántos mulatos, cuántos indígenas, de qué comunidades. Sí. Se encuentra con un ejército tan poco formado. Estamos hablando de los dragones contra los que se va a enfrentar el ejército o el grupo de élite más impresionante en ese momento. Pero no es una turba, o sea, él hace de eso un ejército. De esa turba hace un ejército formal. Sí. Si uno lee los partes de Morelos, el 80% de los partes es su búsqueda desesperada porque no vaya a haber pillaje, porque haya orden, porque no vaya a haber violaciones, porque no roben. Y luego él lo que hace es que empieza con una estrategia casi de lo que hoy llamaríamos una guerra de guerrillas, ataca y se repliega a la montaña. Y va aprendiendo después que eso no es el único método y que también tiene que ir sosteniendo bases. Y se encuentra en el camino con los Bravo y con los Galeana, se encuentra con dos familias importantísimas en Guerrero, de criollos. Comprometidos también. Comprometidísimos. O sea, se rodea de los mejores hombres. Yo creo que sí. De los más comprometidos, y además es un gran estratega. Y es un gran estratega. Y luego un hombre humilde. No hay que olvidarnos que cuando lo nombran generalísimo, cuando lo nombran alteza, él dice, yo soy siervo de la nación. Este gesto que lo hemos repetido muchas veces en la historia de México, pero que hay que volverlo a decir, es un siervo de la nación. En eso también él, que lo asume
como su condición, se juega una carta importantísima, porque por ser siervo de la nación, el propio Congreso de Chilpancingo y la Constitución de Apatzingán le quitarán el poder militar. Después sí. Y por quitarle el poder militar terminará siendo emboscado en esa terrible batalla de Valladolid con su némesis, que es Agustín de Iturbide, que en ese momento nadie hubiera podido pensar que terminaría siendo el primer emperador del México independiente. Hay que reconocerle muchas cosas a Morelos, ¿no? En primer lugar, su compromiso, su limpieza, digamos, frente a este compromiso, y el jugar todas las cartas, todas por México. No quedarse ninguna en la bolsa para salir, para escapar, para huir, y tan pronto, Enriqueta, tan pronto como en noviembre de 1811, él ya está diciendo algo que no va a decir después nadie, no solo en México, en ningún país independiente de América Latina. Sí. América para los americanos. Es decir, mientras que todos los movimientos de independencia, incluidos Bolívar, O'Higgins, San Martín, Miranda, son movimientos criollos, y el propio grito de independencia puede haber sido, aunque no sabemos qué dijo, pero puede haber sido: muera el mal gobierno, viva Fernando VII, es decir, el grito de Hidalgo. El único de todos los ideólogos y militares de las independencias de América Latina que no es un criollo y que desde el principio dice América para los americanos, y que crea el Correo Americano del Sur, esta maravillosa publicación que termina siendo el periódico que terminará siendo, sosteniendo ideológicamente sus ideas. Es Morelos, es de una inteligencia y de un avance. Hoy, si leemos los sentimientos de la nación, el único que obviamente, porque el tiempo ha cambiado mucho, no por error de Morelos, que no es vigente, es que México tenía que ser católico, ¿no? El último. Si eliminamos ese, porque obviamente este es otro mundo y otro momento. Está vigente y está pendiente. Es de una vigencia absoluta y de una... Qué bueno que lo dices, ¿no? Yo creo que es la gran asignatura pendiente de México, es resolver esos sentimientos de la nación. México se hizo tristemente desde que Morelos pierde y en adelante para las élites y no para los mexicanos como quería Morelos. Diríamos que Morelos representa también la cúspide de la guerra de independencia en varios sentidos. En primer lugar, en la guerra que les hace a las tropas españolas. Por supuesto. Y que las obliga a replegarse a una gran cantidad de derrotas, etcétera. Así es. En segundo lugar, porque Calleja le temía por eso tanto, ¿no? Porque pensaba que era realmente sobrenatural. Que un hombre así, un fénix que se rehacía después del sitio de Cuautla, tenía que ser sobrenatural. Algo mágico tenía este hombre, ¿no? Y le temía. Así es. Le temía mágicamente, o sea, pensaba que había algo en él que no era de los humanos. Y bueno, ahora vamos a regresar ya con Morelos, el estratega, el político, el hombre que le da a este país sentimientos de la nación y la primera constitución, la constitución de Apatzingán, el primer gobierno también. Y el primer gobierno y el primer Hidalgo congreso. Había hecho un intento, digamos, pero en Guadalajara. Como Congreso Constituyente y el primer Congreso de Diputados, que él defiende tanto, lo defiende con su vida, finalmente para liberar a los diputados, él se queda en la emboscada que le hace el Ejército Nacional. Sobre Morelos, y bueno, decíamos también de Morelos, ¿no? Aparte de ser este gran estratega, es un gran político. Es un hombre que tiene una visión de nación, una visión de continente y una visión de lo que él representa y lo que tiene que crear para cumplir con esto. Y en la práctica política, él es el primero en darse cuenta que los Estados Unidos no van a apoyar a México. Así es. Entonces, cuando se crea la Constitución de Apatzingán y cuando se hace el primer Congreso constituyente independiente en Chilpancingo, él le da un cuerpo jurídico a México que hoy es incontrovertible, pero que no seguimos. Es decir, la Constitución de 57 ya es una Constitución que en buena medida rompe con muchos de los principios, porque ya es después de décadas de lucha entre dos facciones de masones, entre la logia escocesa y la yorquina, y lo que pasa después, que es terrible, ¿no? Y ya se escinde el país, liberales, conservadores. Y vivimos una guerra civil permanente hasta Porfirio Díaz. Así es. Con dos intervenciones extranjeras y un imperio. Es decir, México entra en un proceso de absoluto desconcierto. Sí. No se nos olvide que además primero hay un imperio real, ¿no? Con Iturbide, con toda la gala y con todo el fasto imperial. Ahora, el golpe a Morelos, o sea, la derrota de Morelos, el hecho de que Morelos sea apresado y después ajusticiado, etcétera, es un enorme golpe a la guerra de independencia. Yo creo que ahí
cambia totalmente la correlación. Porque él pudo ganar varias veces, ¿no? Pero él se aferra en Acapulco. Hoy los estudiosos de la parte militar dicen, si él sigue a la Junta de Zitácuaro y toma Toluca y luego toma la Ciudad de México, ahí se hubiera acabado Calleja. Ahí se hubiera acabado el virreinato. Qué dramático, es ¿no? muy Porque dramático. estamos hablando de dos cúspides, digamos, Así de es, la Guerra claro. de Independencia. O sea, cuando Hidalgo llega hasta el Monte de las Cruces, también que lo cuenta muy bien Alamán. ¿Por qué no entra? Y si hubiera entrado, claro, no se hubiera acabado. Y aquí ya pasa exactamente lo mismo, ¿no? A diferencia de Hidalgo, yo no creo como la explicación que da Alamán, que es muy buena para Hidalgo, que fue por la turba, el temor a qué va a pasar cuando esta turba entra a la Ciudad de México. Morelos sabe que no tiene una turba, sabe que tiene un ejército formado, han sido ya muchos años de lucha y está convencido de que va a funcionar. Había perdido Morelos también ya algunos de sus mejores, claro, sus mejores hombres, ¿no? Y había perdido a Matamoros. Había perdido a Matamoros, que fue tristísimo. Sí. Había sufrido muchísimo el tema del sitio de Cuautla y temía también ya militarmente a Calleja. Calleja fueron tantos años buscando la conquista de Acapulco, que permitió que se reagrupara el ejército y que recibiera refuerzos Calleja. Y esos refuerzos terminan siendo los que terminan ganando la guerra. Y ese fue su gran con error. Traiciones internas y con Iturbide también, que, insisto, es fundamental. Sin Iturbide, tampoco Morelos pierde. La batalla de Valladolid es importantísima, todos se pintan de negro, es una batalla nocturna y terminan matándose incluso entre los propios independentistas. Así es. Pedro Ángel Palop. Muchísimas gracias, Enriqueta. Muchísimas Encantado gracias por de conversar esta conversación. contigo.